¿Cómo estás, Milady? Pues bien, bien, bien. Tenía gripa, ya se me pasó, así que mejor ahora. Ahora ya, perfecta, perfecto. Pues te agradezco, aprovechando, empiezo agradeciéndote por aceptar estar aquí hoy y justo para hablar de un tema que no habla muy poco. Por lo mismo es un tema muy poco conocido, hay poca gente que sabe de eso, pero sí es algo que existe realmente, que es la memoria corporal. Como te había platicado, pero para poner un poquito de contexto, he visto un video tuyo en el cual hablabas del tema, me fascinó el video, no es secreto, lo sabes, te lo dije, me encantó cómo hablaste del tema, cómo lo explicas y logras explicarlo bastante bien y aparte con palabras muy simples, que es algo muy accesible al final para todo el mundo. No se necesita saber de psicología o de cosas así para entenderlo y por lo mismo se me hizo muy importante tenerte aquí y compartir este espacio. Para poner un poquito el contexto antes de empezar, como estaba diciendo, vamos a hablar de memoria corporal, que es otro tipo de memoria. Tenemos, se puede decir, la memoria mental, que es más en toda la parte cerebral, y la parte memoria corporal. Otras personas la llaman como memoria celular, también lo podemos escuchar de esa forma, que es toda la parte de memoria del cuerpo, de todo lo que se siente con el cuerpo, la parte de sensación, la parte del tacto y todo eso. Y justo una frase que decías es que el cuerpo se acuerda de todo, de las formas en cual nos tocan, que sea de una forma positiva como negativa, pero justo vamos a hablar de este tema y ahí te dejo hablar, ahí un poquito del tema. Pues sí, fíjate, gracias por la introducción, primero que todo. Y segundo, es un tema muy interesante. Fíjate que yo descubrí este tema, además de la literatura que hay, lo descubrí a través de la experiencia, porque justamente la mayoría de las personas que están atravesando un proceso de crecimiento interior, de sanación interior, muchas veces, y todos escuchamos el suelta el pasado, sana tus recuerdos, pero hay un momento en el que es importante entender que también hay recuerdos acumulados en el cuerpo. Incluso la forma como nosotros vemos nuestro cuerpo, la opinión que tenemos sobre nuestro cuerpo, y no solamente hablo de la imagen física, sino también, por ejemplo, pasa mucho, para ir poniendo ejemplos, ir entrando al tema, que por ejemplo las personas que han sufrido abuso sexual, por ejemplo, no solamente en el área de los genitales, sino se extiende a otras partes del cuerpo donde conectar con esa parte del cuerpo significa recordar lo que sucedió. Entonces, justamente, esa parte del cuerpo está conjunta, está unida a recuerdos de imágenes, de sonido, de sensación, incluso de la emoción que se impregnó en ese suceso, porque pongo ejemplos y he hablado con muchísimas personas. Tomemos un ejemplo. Si alguien tuvo la sensación durante un abuso sexual, por ejemplo, de que le quitaron su dignidad, por ejemplo, o le quitaron su inocencia, o sienten que hay una parte de respeto o de valor que se fue en ese abuso sexual, no solo es a nivel mental, a nivel emocional, también cuando vamos a ver esa parte del cuerpo, la reacción, la conexión que yo tenga con esa parte del cuerpo también va a ser de no sentir valor, de no sentir dignidad, de no sentir inocencia. Entonces también es a nivel corporal. Y fíjate qué interesante, porque el cuerpo es lo más tangible que tenemos, y a veces por ser, a lo mejor, poniendo una palabra un poco como, digamos, a lo mejor la parte más burda que tenemos o la parte más tangible, no por eso significa que se pueda ignorar, porque en nuestro crecimiento interior generalmente le ponemos muchísima atención a la parte mental, le ponemos muchísima atención a la parte emocional, a la parte espiritual, y el cuerpo pensamos que solo sirve para comer, dormir, movernos, y no, para nada. Hay muchísima
energía incluso que se puede quedar acumulada en el cuerpo. Y cuando me refiero a energía, me refiero a sensación, incluso a soltura, flexibilidad o rigidez, que también tiene que ver con traumas que hayamos pasado. Pongo un ejemplo personal, un poco para ponerlo a un ejemplo aterrizado. Digamos, por ejemplo, si yo fui maltratada físicamente, primero, la opinión que yo tengo de mi cuerpo es diferente de una persona que no ha sido maltratada físicamente. Si yo respeto mi cuerpo, cuánto escucho mi cuerpo, también cuánto valor yo me doy a mi cuerpo, es muy importante. Voy a poner otro ejemplo aterrizado. Hay muchas personas que sufren violencia física en una relación de pareja. Y son temas fuertes, pero son importantes ponerlos en la mesa. Hay personas que sufren violencia física, por ejemplo, y para una persona que ve desde afuera que nunca ha vivido eso, se puede preguntar cómo esa persona sigue ahí, cómo esa persona De hecho, siempre está... lo escuchamos de por qué sigue ahí, por qué la persona no se va y por qué se queda pues en esa relación, en esa casa, en todo y por qué no se va. Así es, porque con los ojos de afuera uno dice, pues obviamente hay algo mal, con claridad podemos verlo. Sin embargo, habrá que ver en la historia corporal de esa persona, en la memoria corporal, en la historia, como mismo podemos contar todo lo que yo he sentido, todo lo que yo recuerdo, también todo lo que mi cuerpo ha vivido. Entonces, por ejemplo, si yo fui maltratada físicamente de niña, por ejemplo, entonces, si yo desarrollé un poco valor para mi cuerpo, tal vez en un contexto de violencia física, podría decir que no lo vería tan alarmante como a lo mejor otra persona lo podría ver. Son temas complejos, pero sí tiene que ver con qué valor yo tengo para mi cuerpo, porque si alguien maltrata mi cuerpo y yo sigo en una cercanía física con esa persona, me sigo exponiendo a maltrato físico porque no sé poner un límite físico. Ajá. Entonces, justamente hablamos muchas veces de límites emocionales. O hasta dime si no está bien o no, pero hasta a veces no es que ni quiero ni lo pienso y a veces como que pues ni tengo la energía, se puede decir, o la fuerza suficiente para irme y hasta se escucha medio raro, pero se me hace hasta más fácil quedarme en esa relación que irme, que ahí pide más fuerza que a lo mejor no tengo en el momento, que al final se vuelve un círculo, o sea, sin fin. Así es. Y fíjate, tomando todos estos ejemplos y por qué te los pongo, para que entendamos que nuestro cuerpo tiene también una cierta sabiduría. Cuando nosotros hemos vivido traumas, sea por un maltrato físico, por un abuso sexual, cuando hemos vivido una invasión agresiva a nuestro cuerpo, la mayoría de las veces, sobre todo cuando es en la niñez, hay una desconexión con el cuerpo. Hay muchas personas que después de sufrir agresión física de cualquier tipo, tienen problemas alimenticios, tienen problemas con su apariencia física, tienen problemas con hacer respetar su cuerpo, también tienen problemas con escuchar a su cuerpo, y hay muchísimos, se van acumulando toda esa emoción que se impregnó en ese abuso sexual o en ese trauma físico, se va acumulando. Si yo siento vergüenza en mi cuerpo, voy acumulando esa vergüenza con mi cuerpo. Si yo siento que mi cuerpo, digamos, que perdí mi inocencia o perdí mi dignidad o perdí como esa tal vez base física, también eso lo voy acumulando con mi cuerpo. Y después como yo me trato a mí misma, y también es como yo permito que otros me traten. Es complejo, pero es importante ver el entramado que hay. Hay muchas personas, sobre todo que han vivido abusos sexuales, que he conocido y con las que he conversado, que conectar con sus genitales o conectar con las partes del cuerpo que estuvieron involucradas en ese abuso sexual es muy complejo, porque si bien es cierto que tenemos que integrar todas las partes de nuestro cuerpo para hacernos responsables de cada parte de nuestro cuerpo, también conectar con esa parte del cuerpo significa recordar, significa saber
que uno tiene que hacerse responsable de algo y para muchas personas, disculpa que para que no se me vaya la idea, para muchas personas a veces sienten que es una injusticia hacerse responsable de esa parte del cuerpo, porque sienten que no fueron ellos o no fue uno mismo la que quitó ese valor o la que quitó o la que como que impregnó esa sensación tal vez de vergüenza o tal vez de incluso de secreto, de no poder hablar, de no poder sentirse libre, de sentir que hay algo que los hace sentir indignos o impuros. Entonces, hacerse responsable de esa parte del cuerpo significa también reparar algo que uno no dañó. Y eso es a veces complicado porque hay personas, sobre todo con las heridas emocionales, que hay una sensación de deuda emocional. Hay una sensación como que alguien me debe. Es un entramado complejo y hay muchas emociones involucradas. Fíjate que en el taller, en el primer taller de sanación sexual que hicimos fue un grupo mixto. Me acuerdo que hicimos un ejercicio muy interesante que voy a explicar un poco cómo se puede hacer cuando uno siente como tantas emociones complejas asociadas al cuerpo, también el miedo, por ejemplo, que el miedo se convierte muchas veces en control o rigidez física, o incluso poniendo otra posibilidad en que nos insensibilicemos corporalmente, en que cualquier sensación que sintamos en el cuerpo lo sintamos como agresiva después de un trauma sexual o un trauma físico. Entonces, todo también tiene que ver con desconectarnos del cuerpo para no recordar. Y justo yo lo decía en ese taller, que cada vez que nosotros, no importa lo que estemos haciendo, cada vez que nosotros estemos evadiendo esa vivencia, como pasó en nuestro cuerpo, nos va a traer un perjuicio, porque también estamos evadiendo nuestro cuerpo. Entonces no es que podamos decir, yo me desconecto de eso, porque desconectarnos de ese recuerdo, aunque pudiera parecer injusto, aunque si lo vemos a nivel mental pudiéramos decir, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué yo tengo que ahora hacerme cargo? ¿O por qué esa persona no viene y me pide una disculpa? ¿O por qué no tengo algo? En la práctica es súper importante que nos hagamos responsables de nuestro bienestar corporal, pero no solo físico, de comer, dormir, movernos, sino también de cuán cómodos nos sentimos con nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Y va un poco con el taller que estoy tomando contigo, también esa parte de aprender que es un poco lo que vimos el viernes, pero justo aprender esa sensación de tocar, o sea, de tocarse a sí mismo, de aprender, no sé, tocarse el brazo y enfocarse en todo eso, o sea, a ver esa parte corporal de una forma más tranquila, se puede decir, pero primero con nosotros mismos, o sea, antes de ver con los demás y con todo lo que ha pasado antes, lo que pasará en el futuro y todo eso, primero estar justo cómodo, sentirse cómodo con tocarnos a nosotros mismos, o sea, estar, no sé, por decir algo de cómodo de tocarse el brazo, o sea, observar cómo cómo lo percibimos, lo que sentimos, tanto en la parte que estamos tocando, pero también con la mano, por ejemplo, de qué siente la mano en los dos lados, que es algo que al final no tomamos el tiempo en general de observar, que es algo muy personal, o sea, es un trabajo muy personal que se hace de uno digo, no con nosotros mismos, pero que no tomamos el tiempo de hacer justo, o sea, creo que entre otras cosas siempre estamos al 1000 por hora y no tomamos ese tiempo y justo tomar un poco ese tiempo de, ahora aquí pausa y tomo tiempo para mí, para esto y creo que víctima o no de cualquier tipo de violencia es algo muy importante que mucha gente olvida. Es algo muy, muy importante conectar con sí mismo y no nada más una vez así cada 10 años, pero tomar justo seguido ese tiempo de nosotros con nosotros mismos. Así es, así es. Y fíjate que el tacto de los sentidos es tal vez junto con la vista, pero digamos que el tacto es muy directo.
Es uno de los sentidos que más energía intercambia. Con la vista también intercambiamos muchísima información, muchísima... Y cuando digo energía es todo, es emoción, mente, es todo, todo lo que podemos intercambiar con otra persona. El tacto también es muy directo. Entonces, tiene una gran desventaja cuando hemos sufrido algún tipo de violencia, sea físico o sexual, porque se impregna muchísimo. Incluso en identificarnos con esa historia. Incluso se impregna tanto que incluso es difícil y es un paso que, un punto de inflexión, un paso necesario y súper importante, el desidentificarnos con esa historia de abuso o de violencia, porque llega a tantos niveles, sobre todo cuando somos niños, que es difícil ver que somos más que eso que hemos sufrido. Ese es un punto importante y justamente tiene que ver con el tacto. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la inversa? ¿Qué pasa cuando estamos sanando? Cuando estamos, digamos, restituyendo todo eso, todos esos puntos de ruptura, porque fíjate que un trauma es cuando hay una ruptura energética muy fuerte en nuestro estado físico, mental o corporal. Entonces, claro, uno es niño y uno va en la inocencia de la vida, se encuentra con cosas para lo que uno no está preparado ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni físicamente. Entonces, se impregna y tanto se impregna. Y algo y súper importante en desidentificarnos, que fíjate que lo estaba trabajando con una persona en estos meses y es muy interesante, cómo justo desarrollamos incluso una personalidad sin darnos cuenta, inconsciente, como mecanismo de defensa alrededor de eso que vivimos. Puede ser, me convierto en alguien más rígida, me convierto en alguien con más tímida, o me convierto en alguien más agresiva, o me convierto en alguien con más miedo, pero todo ese cambio de personalidad que ocurre producto de un trauma sexual o físico también es importante trabajarlo porque es un trabajo en conjunto y justo este live es para hablar del cuerpo, pero digo esto ¿por qué? Porque con el tacto podemos hacer un ejercicio a la inversa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos que a mí en algún momento alguien me dio un golpe aquí, alguien que a lo mejor es incluso cercano, incluso que yo generé una cierta confianza y que hubieron como varias rupturas con esa agresividad física. Entonces es posible que primero muchas cosas me pasen en el hombro, que cualquier golpe me caiga en el hombro o que yo evada o que no quiera ponerme ropas a lo mejor que resalten mis hombros, que quiera como sobreproteger una parte del cuerpo que también pasa, pero ¿qué pasa si yo con mi tacto me toco el hombro y sí, enfrento todo lo que viene? Enfrento el recuerdo, enfrento el miedo, incluso si revivo el suceso, pero incluso si mentalmente revivimos algún suceso, cuando no estamos tocando nuestro cuerpo como ejercicio de sanación, en el mismo proceso de sanación, en el mismo proceso de revivir el suceso, algo es diferente. Y lo que es diferente es que ahora yo me estoy tocando y que yo puedo resignificar el para qué y por qué me estoy tocando. Entonces, eso es uno... Dime. No, no, digo, y es una forma también de retomar el control sobre una parte del cuerpo con cual, o sea, desconectamos totalmente. Así es, así es. Y fíjate qué interesante, porque hay personas que tienen miedo a revivir experiencias en su mente, en el recuerdo, miedo a revivir experiencias traumáticas, y claro, porque no se siente agradable, no se siente agradable recordar el miedo, pero si está inconsciente y no, y justo como dices, es retomar el control, y diría más que el control, el poder, el sentir que todo eso que se fue, todo eso que incluso yo puedo pensar a nivel mental que me quitaron y tener una sensación de dolor. Ajá. Y cuando estamos haciendo el ejercicio de tocarnos con sensibilidad, con lo que nosotros sentimos, como nosotros sentimos que necesitamos ser tocados. Esa sensación de cómo me hubiera gustado haber sido tocada, cómo me hubiera gustado haber sentido mi cuerpo en esa parte, hacerlo nosotros. Porque muchas veces pasa que nos quedamos con esa especie de deuda, de que tengo que esperar a que alguien me pida disculpas, tengo que esperar a que alguien me diga lo siento, o tengo que esperar a que la vida haga algo que a mí me haga sentir
que ya se reequilibró sin tomar nosotros esa responsabilidad. Sí, Y esa parte es súper importante. otro de así hoy me siento eso es porque el otro no me dio, o porque, o sea, que al final son cosas que la mayoría del tiempo podemos hacer nosotros mismos. O sea, que, como dices, de hacernos responsables también de, a lo mejor no de todo, o sea, a lo mejor no aplica para todo, pero sí, para varias cosas sí, hay cosas que nos podemos hacer cargo, o sea, por nosotros mismos. Totalmente. Sí, fíjate algo que es muy interesante y es que tocando la parte de la memoria corporal, a veces es un entramado muy complejo. Por ejemplo, hay personas que sin darse cuenta tienen problemas alimenticios, como decía, tienen problemas de cuánto comen, qué comen, a qué hora comen, hacerse responsable del tengo que darme de comer, con qué calidad me estoy dando de comer, todos esos ejercicios de conciencia que necesitamos poner sobre nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Cuando la relación que yo tengo con mi cuerpo, por ejemplo, es de que siento vergüenza, entonces es posible que no sea tan funcional en hacer ejercicios de conciencia corporal, porque hay una barrera en el medio y es que tal vez siento incluso culpa, que hay personas que sienten culpa y pasa mucho y he escuchado a muchas personas que cuando sufren, por ejemplo, un abuso sexual, en alguna parte de su mente están como, ¿y si yo no hubiera ido? ¿Y si yo no hubiera entrado? ¿Y si yo no hubiera permitido? ¿Y si yo no hubiera hecho? Claro, porque desde las herramientas de adultos, uno, claro, tiene mil opciones. Muchas veces de niños, y la mayoría de las veces, en realidad es, fuimos puestos en una encrucijada. En realidad fue algo, digamos, que ni siquiera sabíamos muchas veces que estaba pasando. Entonces, incluso la culpa es una barrera de conectar con nuestro cuerpo que también es importante quitarla. Exacto. Porque si yo tengo, y digo la culpa porque también hay mucho autosabotaje con la culpa. Si yo siento culpa de mi cuerpo porque yo viví una cierta experiencia y entonces me autosaboteo, es posible que yo no pueda hacer ejercicios de conciencia corporal, o que ni Y siquiera quiera alimentas hacerlos. y alimentas de cualquier, o sea, de alguna forma justo un odio a tu propio cuerpo. O sea, que con esa culpa o sea, digo, no sé cómo expresarlo, pero sí, o sea, literal, culpas tu propio cuerpo por lo que ha pasado. Y entonces, pues ahí es un conflicto gigantesco que, o sea, va alrededor de la culpa, como decías. Lo primero que hay que quitar es la culpa. Dice, a ver, no es la culpa del cuerpo, no es la culpa de tal o tal, nada más tengo que reconectar un poco unas cosas que ya no están conectadas, pero sí creo, lo que dijiste es muy justo, es justo esa palabra de culpa es bastante conectada con el cuerpo, o sea, y justo creo con esa memoria corporal, eh, parte de la memoria creo va con esa parte de ese sentimiento de culpa. O sea, que es algo que una vez que ya no lo tenemos y ya podemos empezar a trabajar sobre, o sea, reconectar con el cuerpo, pero no podemos reconectar si todavía estamos culpando el mismo. Así es, así es. Y es interesante porque eh, a veces ni siquiera nos damos cuenta de estas cosas. A veces solo estamos viviendo el me doy atracones o tengo ansiedad o es, por ejemplo, si me siento abandonada, me abandono corporalmente, no me doy de comer y entonces muchas veces estamos viviendo en la superficialidad sin saber realmente por qué nos es difícil conectar con nuestro cuerpo. Y eso es una pregunta súper importante, porque conectar con nuestro cuerpo significa conectar y esto como lo había dicho al inicio, conectar con todas, y es interesante, porque, y voy a decir esto para que no se me olvide, fíjate que nosotros pensamos que recordamos más con la mente, y nuestro cuerpo tiene una memoria tan precisa y cada vez que lo trabajo con muchas personas en los talleres, es tan precisa que cuando nosotros le hacemos una pregunta a nuestro cuerpo, y voy a poner un ejemplo en un momento, la respuesta está ahí.
clara. Y esto a muchas personas les sorprende porque vivimos tan desconectados del cuerpo que cuando vamos al cuerpo y le preguntamos y la respuesta sale clara, decimos, wow, ¿cómo puede ser? Y justo es esa sensibilidad que tenemos a nivel corporal, muchas veces la olvidamos por desconectar corporalmente. Pero también, y lo que más pasa es que no la validamos. Voy a poner un ejemplo. Y esto es una pregunta que es muy fácil, que todos nos podemos hacer. Son la hora de almuerzo alrededor. Si nosotros preguntamos a nuestro cuerpo, literal, a nuestro estómago, ¿qué te haría bien comer? Sin ir a la mente, porque si vamos a la mente viene el antojo, la grasita, todo lo que nos gusta a nivel de sabor, pero si nosotros quitando el sabor, quitando esta parte del gusto que está conjunto con el cuerpo, conjunto con la mente, y nosotros le preguntamos a nuestro cuerpo literal, ¿qué te haría bien comer ahora? ¿Qué alimentos te harían bien? Es posible que la respuesta sea algo que no hayamos comido a lo mejor incluso en años. Y cuando yo hago esta pregunta, hay personas que dicen, bueno, es que todos los días yo como tacos, por ejemplo, pero si le pregunto en mi estómago, a lo mejor sería una sopa de verduras. Es increíble. Entonces, la respuesta está ahí. Muchas veces lo que nos pasa son dos cosas. Uno, no validamos la respuesta. Y hablo de la comida, pero esto es con todas las partes del cuerpo. Y entonces, lo que pasa es que después de que yo diga la sopa de verduras, igual voy al taco, porque ahí viene el gusto y ahí viene la mente. Y justamente esa conexión entre la mente y nuestro cuerpo es lo que trae todos los conflictos. Cuando nosotros lo que llamamos conciencia corporal es conectar la mente, poner atención en el cuerpo. Porque cuando nuestro cuerpo va solo, y ¿a qué me refiero con el cuerpo va solo? Por ejemplo, digamos que yo digo, a mí me gusta la grasita, por ejemplo, y me gusta la carnita y la grasita, que a lo mejor muchas personas se pueden sentir identificados, pero de momento un día tengo problemas en la vesícula, y de momento un día voy al médico, y el médico entonces reconfirma y dice, sí, es que a lo mejor comes demasiada grasa, y entonces en ese momento nos quitan la grasa y lo sentimos incluso, que lo estaba trabajando con varias personas en un taller de conciencia corporal, lo sentimos como un castigo y sentimos, es que me quitaron la grasa. Entonces, en todo ese proceso nunca hubo un ejercicio de conciencia corporal, nunca hubo ¿qué pasa si yo, además del gusto, le pregunto a mi cuerpo si le cae bien la grasa? Esa pregunta es diferente de qué me gustaría comer a nivel de antojo. Es más conectado con el cuerpo. Y ahí a lo mejor la respuesta puede ser, no tengo deseos de comer grasa hoy. Por ejemplo, si le preguntamos a nuestro cuerpo. Pero también, y nosotros vamos al médico y entonces el médico incluso dice, ¿sabes qué? Ya no debes comer grasa porque le está afectando a tu vesícula. Si tenemos conciencia corporal, no lo vamos a ver como un castigo, lo vamos a ver como una necesidad para cuidar nuestro cuerpo. Pero muchas veces lo vemos como un castigo, todos los límites que le ponemos a la mente en cuanto a antojos. Todo eso es señal de que no estamos conectados suficiente con nuestro cuerpo. Y si vamos a nivel, dime. No, nada, escuchaba. Estoy escuchando. Fíjate qué interesante que si nosotros entonces esto, que a lo mejor con la alimentación lo vemos más claro, por eso puse el ejemplo, si nosotros lo vemos a nivel de tacto, enseguida empieza a salir las relaciones de pareja, porque el tacto es uno de los sentidos que más intercambiamos con la pareja. Y hay muchas personas que tienen conflictos incluso con el tacto, que se ve también en un encuentro sexual, en el que si me siento invadida o si me siento usada, son palabras que muchas veces salen en las relaciones de pareja porque no estamos teniendo la conciencia corporal necesaria para hacernos cargo de nuestras sensaciones corporales. Porque muchas veces, y es lo que hacíamos en el ejercicio en el taller, muchas veces pensamos que tiene más valor el abrazo que nos puede dar otra persona que el apapacho que nos podemos dar con nuestras manos. ¿Por qué? Porque igual es exactamente lo mismo. Hay alguien que siente en este ejercicio y hay alguien que igual está tocando. Y yo puedo ser esas dos personas, yo puedo sentir mi tacto, pero le damos más valor al tacto que sentimos de otra persona. ¿Qué pasa con esto y cuál es la desventaja? Que entonces las sensaciones de mi cuerpo, yo estoy dándole ese poder de sentirme invadida o sentirme respetada o incluso en el definir cómo me siento en el tacto que me puede dar otra persona. Pero cómo yo tengo esa referencia
Sí, y fíjate qué interesante que el tocarnos y el aprender a tocarnos nos puede dar una referencia de cómo nos gusta ser tocados, porque justo ahí tenemos el poder nosotros. Si yo, incluso en saber por la memoria corporal, por lo que ha vivido mi piel, por lo que ha vivido mis sensaciones corporales, yo puedo saber qué tipo de tacto a mí me hace mejor o qué tipo de tacto yo necesito. A lo mejor más vigoroso porque soy a lo mejor lenta o soy a lo mejor o me cuesta trabajo motivarme y tal vez yo me puedo tocar con más como para sentir más y necesitar más intensidad o tal vez necesito un tacto más suave. Todo eso es en trabajo con uno mismo. Si no tenemos esa referencia, ¿cómo vamos a saber decirle a alguien cómo nos gusta ser tocados? Entonces, Y justo ahí viene, creo, un poquito lo que decías otra vez el viernes, pero esa parte de codependencia con la pareja, de estoy esperando todo, que me dé todo la pareja cuando no debería de ser así. Pero cosas que yo me puedo dar también, no tengo que esperar todo de la pareja, que aunque con la pareja sí está padre y todo, y sí es todo, o sea, importante y esencial en la relación, no todo depende de esto. O sea, y justo ese tema del cuerpo es importante, porque como decías, muy seguido estamos esperando todo del otro en tema corporal y olvidamos totalmente la conexión que podemos tener nosotros mismos con nuestro cuerpo. O sea, y es una parte muy importante, que va también justo con esa parte pues, de memoria corporal. Creo que todo empieza por ahí también, de nosotros mismos tenemos que reaprender justo toda esa parte de tacto, de emociones, o sea, toda esa parte nosotros mismos primeros y después darle un cierto, digo, no me gusta tanto la palabra aquí, pero un cierto poder al otro justo sobre nuestro cuerpo. O sea, más que poder, darle más permiso, se puede decir, darle más acceso. Claro. es, es interesante cómo lo pones y voy a tomar cómo lo pones. Fíjate que hay muchas, el hecho, fíjate, más que dar poder, la palabra permiso está interesante, pero digamos que hay una persona que me está tocando ahora, voy a poner este ejemplo. Si yo no tengo una referencia, si yo no conozco y no reconozco, como de reconocer, de dar valor a la memoria corporal que yo he vivido, en algún punto me voy a sentir decepcionada, en algún punto, porque lo que pasa es que muchas veces tenemos la ilusión de que el otro tiene que saber tocarnos porque es nuestra pareja, o de que el otro tiene que saber cómo aproximarse a nosotros porque es nuestra pareja. Con esa ilusión en la mente, generalmente en algún punto sentimos, a lo mejor no la primera vez de un encuentro sexual o no la primera vez que nos tocan, porque también está toda la emoción de la primera vez, pero digamos en una relación estable donde ya después de esa emoción queda el vínculo emocional que hemos estado construyendo, que está siendo como mantenido, igual en algún punto empezamos a sentir decepción, empezamos a sentir incluso en la mente, esta no es la pareja que a lo mejor yo tenía que haber escogido, o a lo mejor empezamos a buscar otras opciones sencillamente porque no entendemos que esa ilusión de esta persona tiene que nacerle, por ejemplo, tocarme, o tiene que saber cómo tocarme porque es mi pareja, es darle poder a la otra persona. Y cuando le hablo de poder, que también se ha tergiversado la palabra y parece que tiene una connotación negativa, poder, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, o como yo vivo la palabra poder, es el sencillamente decir yo puedo. La acción de poder es decir yo puedo qué, yo puedo conocerme, yo puedo entenderme, yo puedo conectar conmigo. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo siento más valor en el tacto de otra persona que en mi propio tacto, le estás dando valor a la otra persona porque tú estás diciendo que tú no puedes tanto como la otra persona, que tú no puedes conectar tanto contigo mismo como la otra persona. Y ahí estamos dando nuestro poder porque cuando esa persona se va, sentimos impotencia.
Cuando esa persona no está, y eso es lo que es eso es lo que es la codependencia, sentir que esa otra persona tiene más valor para mí que lo que yo misma tengo conmigo misma. Entonces le estamos dando el poder de satisfacción de nuestra propia vida. Cuando yo digo, yo no puedo satisfacer mi propia vida tanto como esa persona lo puede hacer, le estoy cediendo mi poder, porque en realidad somos nosotros mismos los que podemos hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es tocando un poco, para tocarlo con la memoria corporal, qué pasa con la codependencia? Que la codependencia a veces pensamos que es exclusivo para alguien. Cuando nosotros sentimos codependencia, también sentimos codependencias con las personas que hemos sentido que nos han herido. Y ese es el punto, que ahí es donde viene lo importante de darnos cuenta que pensamos que la codependencia solo nos gusta cuando estamos siendo apapachados, cuando hay alguien que nos está cuidando, cuando hay alguien que lo que nos estamos apoyando, pero en realidad para todo, cuando somos codependientes, generamos codependencia en todas las esferas. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, por ejemplo, que yo fui abusada sexualmente cuando era niña y yo puedo pensar que eso no me afecta porque lo estoy evadiendo mentalmente, pero si yo soy codependiente para mi pareja, por ejemplo, en algún punto la misma codependencia que yo puedo sentir para mi pareja y decir, por ejemplo, es que yo quiero que esta persona me haga feliz, o es que yo espero que esta persona me haga feliz, o yo tengo la expectativa de que esta persona me cuide, me apoye, me comprenda, todo lo que generamos en la codependencia, en algún punto en mi mente también estoy diciendo, esa otra persona no lo hizo. Sí. En algún punto estamos diciendo, esa otra persona no me cuidó, si es cercano, o si teníamos confianza, o si es un extraño, incluso para nosotros mismos, permití que esa persona me hiciera daño. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros veamos que las fuentes externas tienen más valor de hacernos sentir bien que nosotros mismos, también las fuentes externas tienen más valor de hacernos sentir mal que nosotros mismos. Y es interesante porque no estoy diciendo obviamente que tengamos que hacernos sentir mal, pero en la práctica, cuando nosotros nos sentimos mal, muchas veces somos nosotros mismos sin darnos cuenta. Muchas veces pensamos que es el otro, otra persona, incluso en nuestros recuerdos, sin darnos cuenta que desde la culpa, el autosabotaje, cómo yo manejo mi tristeza, cómo yo manejo mi enojo, cómo yo manejo mi miedo, todo eso somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, todo está relacionado, porque de la forma como yo trato a una persona, es la forma como inconscientemente trato a todo el mundo. Justo quiero nada más regresar a un punto que estaba señalando Carlos en comentarios, de cómo trabajar esa culpa, supongo que también con el cuerpo. Si tú tienes algún consejo, que como siempre lo he dicho, como siempre lo digo en todos los lives, nada vale siempre es bueno ir a terapia y tener como sesiones más personalizadas y todo para todos esos temas, pero ¿tú tienes algún consejo justo o algunas pistas para trabajar con la parte de culpa y también la parte de culpa con el cuerpo? O sea, que al final de eso se trata también hoy. Sí, justamente, fíjate, cualquier emoción que esté impregnada en alguna parte de nuestro cuerpo, sea culpa, sea vergüenza, sea miedo, lo principal es entrar en esa emoción primero. Yo entiendo que puede parecer como en la mente contraproducente, porque pensamos cómo voy a entrar si lo que quiero es salir. Pero es que si no entramos, si no conectamos con toda esa culpa, si no conectamos con toda esa vergüenza o con todo ese miedo, tampoco vamos a saber qué es exactamente lo que tenemos que trabajar. Tampoco vamos a saber. Tipo de confrontación, se puede decir, o sea, con la culpa, con el enojo, con todos esos sentimientos. Hay un momento hay que confrontarlos y ver realmente las cosas como son. Así es, así es. Entonces, y es literalmente con esa parte del cuerpo, podemos tocarla y ver todas las emociones que están asociadas a esa parte del cuerpo. Incluso si es a lo mejor hasta asco, porque lo pongo sobre la mesa porque hay personas que lo sienten así, también conectar con esa emoción y darnos cuenta, este es el segundo paso, de que en este momento
aunque nosotros estemos recordando el pasado, en este momento no hay nadie que nos está infligiendo ese daño. Porque muchas veces, y lo que pasa que cuando quedan recuerdos de trauma, es que los revivimos incluso no literalmente, pero sin el miedo. Sí. Pongo un ejemplo. Si yo de niña viví un abuso sexual, a lo mejor me sucedió a los 7 años, pero yo con 30 años voy a tener un encuentro sexual y puedo revivir el miedo, no la situación, pero sí la emoción, o puedo revivir la culpa, o puedo revivir la vergüenza. Entonces, sí revivimos las emociones asociadas a ese suceso. Entonces, el punto es entender las diferencias entre esa niñez donde sentí esa emoción, pero además sentí impotencia. Porque lo que pasa con la niñez es que sentimos la vergüenza y la impotencia, el miedo y la impotencia, la culpa y la impotencia, porque no tenemos opciones cuando somos niños. Entonces la impotencia casi va asociado porque no tenemos poder cuando somos niños, ni poder físico de decisión, ni poder emocional de independencia emocional, ni poder mental, ni económico, ni de lugar. Entonces, justamente, darnos cuenta de que en la actualidad, en el momento que lo estamos reviviendo por tocar esa parte, por conectar, por confrontar, como decías tú, darnos cuenta que la impotencia ahora es solo mental. En realidad, sí tenemos el poder en la actualidad cuando somos adultos. Y ese es el cambio. Es desde ahí donde parte la sanación. Porque si yo me doy cuenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. En el día que yo me di cuenta que, por ejemplo, el maltrato físico que yo había vivido de niña, ahora primero, no tenía que vivirlo más, porque ahora mi cuerpo completamente está, como decías tú, bajo tu control. Voy a poner otra palabra para que no suene raro, bajo mi guía. Voy a cambiar un poco la palabra, pero está bajo mi guía porque ahora soy yo la que digo cómo me alimento, cómo me toco y cómo permito ser tocada. Entonces, ese recuperar el poder es la forma más práctica de sanar. Hay otras personas que sanan perdonando, perdonándose, perdonando, y también es parte del proceso emocional, pero en la práctica, para que llegue a cuajar ese ejercicio de sanación, para que llegue a consolidarse, hay que llevarlo a la práctica incluso mental, de aterrizar y entender que en estos momentos, ahora yo digo, ¿cómo me toco y cómo permito ser tocada? Ahora, hay personas que a lo mejor están haciendo este ejercicio viviendo un contexto de violencia física, pudiera pasar. Están viviendo a lo mejor una situación donde a lo mejor no están en el punto donde todas las condiciones estén para sanar, pero sí están las condiciones para ir sanando. Porque, por ejemplo, digamos que alguien está viviendo un contexto de violencia física y a lo mejor no pudiera decirlo tan determinado como, bueno, a partir de ahora yo permito como ser tocada porque a lo mejor están viviendo un contexto de violencia física, pero entonces igual hay que ir dentro de ese proceso, preguntarse por qué están aceptando la violencia física y no desde el juzgar ni desde el culpar, desde un ejercicio de ver, literal, solo ver qué pasa que todavía estoy en un contexto de violencia física. Voy a poner un ejemplo que he visto en varias personas. Y no es trivial. Hay muchas personas que cuando se preguntan esto se responden porque tengo miedo a la libertad. Y cuando digo la libertad es a estar en una situación donde nadie me está controlando, pero tengo que ir por mí misma. Y hay personas que le es difícil esta parte. Hay personas que hacerse cargo de su cuerpo les es difícil. Hay personas que y no es trivial. Pareciera como, bueno, claro, no, hay personas que les es difícil darse de comer, por ejemplo, que cuando están tristes dejan de comer, o cuando están enojados dejan de comer, o comen de más. Entonces, sí es un ejercicio de ponerle conciencia al cuerpo, a entender que necesita cosas nuestro cuerpo, desde alimentación, desde movimiento, descanso, incluso a veces es difícil que nos demos cuenta que el descanso no es un lujo, es una necesidad de nuestro cuerpo. Y a veces nos extendemos en jornadas extenuantes, mentales o físicas o emocionales, sin darle descanso al cuerpo. Entonces, toda esa reconexión es todo un ejercicio de sanar. Y en la práctica, en el día a día, desde que yo me levanto, ¿qué voy a desayunar? Es un ejercicio de integración de nuestro cuerpo. Voy a, nada más hago paréntesis porque veo que está
pasando el tiempo rápido. No, nada más para decir a los que nos están viendo, si tienen preguntas, si tienen dudas, háganla en el chat, los estamos leyendo. Digo, vimos un poco la parte de la culpa. Había un comentario, no era pregunta, que nada más quiero leer, que era al principio de Alex. Muchas veces no el maltrato físico a nuestras personas, sino ver el maltrato físico en nuestra familia, seguimos ese mismo patrón y creemos que la agresión física es algo normal en una relación. Y sí creo que influye bastante también esto, de que al final lo veo como algo pues, normal de alguna forma, por crecer en pues, en ese patrón, como decía, pues al final lo estamos nosotros mismos diciendo, pues sí, es normal, siempre crecí así, entonces pues no hay problema y al final ni vemos el problema. O sea, por haber estado en un ambiente así, hay un momento en el cual ya no vemos el problema, creo. Y digo, dime si tengo la razón o no, pero creo que justo esa parte de sanar un poco toda esa historia es justo, o sea, el punto clave, creo, es saber reconocer también lo que está, saber ver lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que nos dolió, lo que no nos dolió, lo que estuvo padre y lo que no estuvo padre y todos esos puntos. De lograr analizar un poco todo esto y de ahí ya poder, o sea, y de ahí podemos empezar a trabajar justo todos los puntos que siguen. Así es. Digo, había otros comentarios que voy a leer también. Digo, muy interesante el tema, te agradece que traten estos temas para que la gente sepa cómo poder abordarlos, que es lo que decía un poco al principio, por eso te había invitado, porque es un tema que se trata muy poco y muy poco conocido. Voy a seguir leyendo, también estoy escuchándolos desde el inicio, gracias. Pues de nada, gracias a mi todo excelente, gracias por hablar de esos temas. Siempre se aprende y se entiende algo nuevo y se agradece que haya espacios seguros como esto. Pues gracias también. ¿Y cómo trabajo una adicción si ya llevo un camino recorrido por 3 años que dejé de beber alcohol? Justo el alcohol, ahí se puede trabajar justo con el cuerpo, o digo, no sé si tú has trabajado con gente justo que tienen ese tema de adicción o no, y si nos puedes platicar un poco. Sí, sí, justo. Es interesante porque fíjate que esta persona que escribió el comentario dejó de beber alcohol 3 años, pero sigue sintiendo que tiene un problema. Esto es uno de los puntos más interesantes que, por ejemplo, para tocar también y ponerlo paralelo a trabajo con el cuerpo, cuando alguien baja de peso, por ejemplo, 50 kilogramos, que es un cambio completamente visible, también necesita hacer una reestructuración mental y emocional alrededor de ese cambio. Porque si uno se sigue sintiendo adicto después de 3 años al alcohol, después de 3 años de dejar de beber alcohol, entonces sí, a nivel del exterior, qué bueno que dejó de beber alcohol, porque no hay, deja de haber daño físico, y es como mi sugerencia, que vea la parte emocional que le llevó a beber alcohol del principio. Porque a veces pensamos que con el cambio externo es suficiente y el cambio externo, digamos que es como es como quitar la urgencia, quitar la parte más, tal vez más problemática, porque claro, si no bebe alcohol después tiene un daño físico, pero la raíz, si no vemos la raíz, si no llegamos a la raíz, entonces igual alguien se puede seguir sintiendo adicto por 20 años, sí, aunque deje de tomar alcohol, porque sigue sintiendo eso que brota, que le hace querer tomar alcohol. Entonces, mi sugerencia es que vea tal vez miedos, heridas emocionales, que son las cosas que más nos causan compulsión. Las cosas que más nos hacen ser impulsivos es el miedo y las heridas emocionales. Cuando tenemos heridas emocionales y nos identificamos con esa herida emocional, por ejemplo, yo la que he sufrido toda mi vida, o yo la pobrecita que viví esto, porque a veces pasa que nos identificamos a ese nivel, entonces desde ahí, aunque yo no tome alcohol, voy a tener deseos de no sentir eso,
voy a tener deseos de querer evadir eso. Entonces a lo mejor no es alcohol, voy a ir a correr, pero igual que bien, ¿no? No estoy disminuyendo la parte exterior, estoy diciendo que veamos también la raíz que hace que uno se sienta mal por dentro, que uno sienta un vacío emocional, que uno sienta esa desdicha por dentro. Y eso es lo que hace el cambio. Porque cuando eso se llena, cuando eso se convierte en conciencia, se convierte en entenderse uno mismo, se convierte en desidentificarse, se convierte en soltar ese pasado, entonces ya deja de estar eso que brota, que hace que uno se sienta igual de mal, que fue lo que hizo que esta persona consumiera alcohol. Gracias. Estoy checando si hay otros comentarios, pero creo que ya leí todo. No sé si quieres agregar algo más sobre el tema o no. Te dejo la palabra. Pues fíjate que sería solo como un poco especie de resumen, pero justamente es primero que reconozcamos y que validemos lo que nuestro cuerpo tiene que decir. Y para conectar con nuestro cuerpo es literalmente hacernos preguntas a nuestro cuerpo. Parece raro, pero no lo es. Preguntarle a nuestro estómago qué quieres comer, qué te haría bien. Preguntarle a nuestro cuerpo cómo te gustaría ser tocado o cómo necesitas ser tocado. Lleva un proceso muy profundo, tal vez de revivir esa experiencia, porque si yo digo, quiero ser tocada muy suavemente porque sufrí un abuso sexual, claro, una cosa es consecuencia de la otra. Sanar es consecuencia de que yo viví algo difícil. Pero si no llego a preguntarle a mi cuerpo, entonces igual sigo cargando todo este sufrimiento sin sanar, sin poner a trabajar todo ese dolor para nuestra sanación. Entonces ese sería, digamos, el punto, que no tengamos miedo a reconectar con nuestro cuerpo, a integrar nuestro cuerpo y sobre todo validarlo, porque desafortunadamente validamos nuestro cuerpo cuando vamos al médico. Y el médico dice, tienes esta enfermedad, tienes un mes ingresado porque tienes que operarte, debes dejar de comer esto, ya tienes esta enfermedad crónica. Ahí es cuando decimos, wow, el cuerpo sí tenía importancia. Entonces, eso es justo por lo que a mí me gusta mucho hablar de conciencia corporal, porque no creo que haya que llegar a que un médico nos diga, hey, el cuerpo importa, cuando podemos decirlo nosotros. Y cuando lo dice ya en un punto donde a veces es de no retorno porque ya tenemos una enfermedad crónica. Entonces, ese es justamente el punto, que validemos el cuerpo cuando esté sano y que entendamos que mientras más sano mantengamos el cuerpo, y no solo sano físico, también toda la emoción que está junto con el cuerpo, todos esos recuerdos que están asociados al cuerpo, cuando mientras más sano lo tengamos, lo mantengamos, más bienestar físico vamos a sentir, pero también más expresión libre de nuestro cuerpo vamos a sentir, porque muchas personas que han vivido abuso sexual terminan poniendo el cuerpo rígido de alguna forma, o por miedo a que vuelva a suceder, aunque a lo mejor en la adultez mentalmente ya no vaya a suceder porque las circunstancias cambian, pero igual hay ese recuerdo, ese trauma. Los recuerdos, las emociones, el estrés, o sea, todo sale. Si no es un miedo de que pase otra vez, es nada más entre comillas, o sea, el miedo de los recuerdos, más bien que hacen que el cuerpo reaccione de una forma u otra, que en general, sí, como dices, como muy rígido, se cierra el cuerpo, si puedo decir, a cualquier tipo de relación. Así es. Nada más va, Incluso aún, pero nada más va a leer incluso, el comentario de dime. Soler, creo. Me encanta que abran esos espacios para reflexionar y generar aprendizajes, que creo es sumamente importante hablar de esos tópicos. Quería nada más preguntarte, ¿la gente te puede contactar para ver temas a lo mejor más personales o agendar como sesiones contigo y todo? ¿O cómo trabajas ahí? Sí, en general, como tenemos talleres, igual sesiones individuales, en la página de Instagram pongo todo, entonces es como la forma más directa. Va, entonces, ya saben, si quieren contactar a mi lady, la pueden contactar. Igual voy a reponer tu contacto. El live se va a quedar grabado aquí. Igual pongo tu contacto ahí para que, pues digo, si se quieren poner en contacto con mi lady, pueden.
Y no sé si quieres agregar algo o no para cerrar este live. Yo de mi parte te agradezco muchísimo por haber estado aquí, por tu tiempo, pero ahí sí te dejo la palabra del Kim, si puedo decir. Gracias, gracias Cedric por la invitación. Me gustó mucho, gracias. No, y cualquier cosa, de todas formas, estamos en contacto. Muchísimas gracias a la gente que reaccionó, que escribió, que vio el live. Y, y pues ya, aquí nos dejamos. Vale, gracias. Cuídate. Chao, chao a todos. Bye bye.